No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. Un programa que es más que un tema de salud. El tema de que vamos a ver hoy se trata del amor al prójimo. Si usted cree que el amor no tiene que ver con la salud, un estado de amor y de paz, de tranquilidad, de euforia, de alegría, nos hace que en el cerebro se secreten unas hormonas que se llaman endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces tiene mucho que ver lo que vamos a estar hablando acerca del amor al prójimo. La ley judía no fue hecha para los judíos, sino para los pecadores, ¿verdad? Era para los que no eran de ese pueblo judío. Y ellos eran muy cuidadosos de no cuidarse con personas que no fueran de su pueblo, del pueblo escogido de Dios. Eran muy cuidadosos en eso. La primera de Timoteo, la carta de Timoteo 1:9 dice que transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos es la ley. Entonces, Dios le había dado a Moisés una orden, que tratara al extranjero como su mismo pueblo. Y los israelitas decían, ¿pero cómo? Si nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿cómo podemos tratar al extranjero como tal? Nosotros somos los únicos que podemos ser buenos. Entonces, un gentil, es decir, alguien que no era israelita, no era bien visto por ellos. Pero ¿saben por qué Dios siempre tenía esa indicación de que tuvieran comunión con el extranjero? Porque ellos mismos en Egipto habían sido extranjeros y habían sido tratados mal, sabían lo que era la esclavitud y tener una mala paga. Por eso Dios les decía, no se te olvide que tú también fuiste extranjero y esclavo. La historia del buen samaritano del libro de Lucas 10, del 25 al 37, nos habla de un amor que se le da a alguien que no es de nuestra misma condición. A veces decimos, bueno, voy a ayudar a esta persona pues porque le conozco su familia, porque es mi amigo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos ayudar a nuestro enemigo? ¿Qué pasaría si aquel que tanto daño nos ha hecho, nosotros lo vamos a ayudar? Samaria era un pueblo que no se llevaba con los judíos. Estos eran unos samaritanos, eran tan mal vistos por los judíos que ellos los escupían. Una forma de los judíos de agredir a otro es escupirles, que significa despreciar o aventarles piedras. Pero esta parábola Jesús nos la explica como una parábola, como una historia, algo que da un ejemplo. Estaba Jesús con los doctores de la ley judíos. Estaban con las personas que saben mucho de la ley, sabían los doctores de ellos. Y uno de ellos le dice, para probarle, ¿haciendo qué cosa heredaré el cielo o la vida eterna? Y le dice Jesús, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y le dice el doctor de la ley, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús no se estaba refiriendo a la vida física, vivirás creyendo en Dios y amándolo con toda su fuerza, respetándolo y amando al prójimo, teniendo una vida eterna con Dios. Pero entonces, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo ese doctor de la ley, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? A lo cual Jesús empieza a dar una historia, le dice, un hombre descendía de Jerusalén
a Jericó. Aquí estamos viendo ya dos ciudades diferentes. Jerusalén es una ciudad santa, es una ciudad prometida para los judíos. Es la ciudad donde viven y donde tienen mucha prosperidad, donde tienen mucho religiosidad, pero descendía a una ciudad que era una perdición, Jericó. Pero ese hombre, dice Jesús, descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, los cuales cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron, le golpearon, le hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Para empezar, el hombre que cayó en manos de ladrones, pues significa que llegaba al pecado. Jerusalén significaba lo divino y Jericó la perdición. Entonces, era su ruina descender a Jericó. Muchas veces estamos yendo allá a aquel lugar donde no nos conviene. Estamos en un lugar que debemos de reservar y respetar como es el hogar. Sin embargo, de repente vamos a otro lugar donde no nos conviene y estamos yendo de Jerusalén a Jericó. Con aquellas personas que tienen no buena conducta, con aquellas personas que al hablar profesan muchas maldiciones y nosotros vamos y nos contaminamos al estar yendo con ellos. Entonces descendió a Jericó, que era un lugar de maldición. Fue golpeado, dejado medio muerto, que fue una aflicción para él. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, lo vio y pasó de largo. Y después un levita, los levitas son los que llevan el alabanza a las iglesias. Y también lo vio y pasó de lado. Pero un samaritano, es decir, volvemos al pueblo ese que no se llevaba con los judíos, con los que se escupían. Un samaritano pasó, viéndole, fue movido a misericordia. Es decir, me dolió lo que le pasó a esta persona. ¿Cuántas veces nos alegramos porque a aquel le fue mal, chocó su carro, qué bueno, ahora ya no lo tiene, o perdió algunos bienes, qué bueno para que sepa trabajar nuevamente? Estamos alegrándonos con el dolor humano, con el dolor ajeno. Y este fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita, representantes de la ley, ni se habían inmutado, no hicieron nada. Pero dice la palabra de Dios que acercándose, le curó echándole aceite y vino, vendándole sus heridas. El aceite significaba a una unción. El vino casi siempre lo usaban como un antiséptico, como algo que usted le ponía para vendar las heridas. Aparte, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, es decir, a un hotel. Un mesón en aquellos tiempos, y dio 2 denarios al mesonero. ¿Qué quería decir 2 denarios? Porque hacen es precisamente esta cantidad. Porque 2 denarios significaba que ese hombre podía estar en ese mesón casi un mes. Aparte le dijo, todo lo que él necesite, dáselo. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Este hombre estaba invirtiendo en ese otro con el que ni siquiera sabía, estaba tan mal que no sabía que un samaritano le estaba ayudando. Y le dijo al hombre de la ley, ¿quién resultó ser el prójimo? ¿Quién resultó ser el que se movió a su corazón? Y el doctor de la ley tenía tan prohibido siquiera mencionar Samaria, que le dijo, pues el que usó la misericordia, el que fue movido a misericordia. Así que estaban ellos diciendo, ¿quién me va a atender a mí si yo tengo un problema? ¿Quién, si aquel con el que se pelea conmigo, mi enemigo, acaso va a venir y ayudarme? Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué chiste tiene que nosotros ayudemos a nuestros amigos si el enemigo es el que nosotros vamos a confundir precisamente al llevarle salvar su necesidad? No era suficiente decirle que te vaya bien. Era bueno, ya muchas veces así le decimos, te voy a desear todo lo mejor del mundo, te voy a desear que te vaya bien, que salgas de esta miseria en que estás, que salgas de esta enfermedad. Pero no es suficiente, no es suficiente con eso. Necesitamos darles
lo que podamos a esas personas que tienen mucha necesidad. Le voy a contar una historia en la cual usted se va a reflejar para qué tanto la gente se mueve a misericordia con el prójimo. Estaban dos hombres internados en el hospital. Uno de ellos había sufrido un accidente muy espantoso y no podía moverse porque tenía fracturadas las dos piernas. El otro tenía un problema muy grande en pulmón. Se podía parar, respiraba con mucha dificultad y caminaba, le había tocado a él el lado de una ventana de ese hospital. El otro, que estaba más alejado de la ventana, solamente podía estar acostado. El hombre que podía estar cerca de la ventana, una vez en la tarde que lo paraban para que sus flemas se drenaran y pudiera escupirlas, se acercaba a la ventana y le decía, fíjate que aquí alcanzo a ver una plaza pequeña, es un parque tan precioso. En medio hay un lago y hay unas lanchitas donde algunas parejas andan remando. Y el otro que estaba en la cama más alejada le decía, ¿qué más ves? Y le decía, bueno, ahorita estoy viendo que están unos niños jugando con unos barquitos y hay una fuente más en medio y ahí están aventando sus barquitos. Están chapoleando agua y estaba el hombre queriendo ver algo más que las 4 paredes frías del hospital. Cada día que el hombre se paraba frente a la ventana, le gustaba mucho escuchar qué tanto pasaba. Ahorita decía, ¿qué crees que está pasando un desfile? Y le decía el otro hombre, no escucho el ruido de la música. Y decía él, no, es que ya se están yendo. Y así todos los días le contaba diferentes cosas que él estaba viendo. Por fin, el hombre que podía pararse frente a la ventana se agravó y murió. Se fueron, para entonces el otro paciente ya estaba un poco mejor y ya lograban sentarlo. Le pidió a la enfermera, dijo, es muy pronto para que me pase a la otra cama, pero por favor, en cuanto pueda, páseme a la otra cama donde yo pueda ver a través de la ventana. Y ella le dijo que sí. En la primera tarde que pudo sentarse y acercarse a esa ventana, lo único que vio fue otra pared que tapaba casi la luz de ese hospital y era otra ala del hospital lo que podía ver. El hombre estaba confundido totalmente y le estaba diciendo, señorita enfermera, perdone, el señor que estaba antes aquí conmigo, el que murió, me describía que había un parque que podíamos ver desde aquí, yo no alcanzo a ver nada. Y ella le dijo, no, siempre ha estado eso, o sea, aquí no se alcanza a ver nada, es la parte interna del hospital. Y le dice, ¿por qué me mentiría? Dijo, no le mintió, lo que estaba haciendo él era para que usted, que estaba muy grave cuando él llegó, se divirtiera y pudiera ver algo más que nada más las paredes frías del hospital. El hombre ese estaba casi ciego, así que no podía ver aún cuando hubiera una plaza cerca. Entonces, ¿cómo demostrar el amor al prójimo? Esa es una forma. Que alguien esté enfermo, no puede salir, puede usted ir o podemos ir y platicar quizá un rato, de tal manera que a lo mejor mañana espera esos 5 minutos, como dicen, visita de médico, para poder ir a platicar con esa persona, llevarle algo que puede necesitar, quizá nada que podamos comprar, nada más una palabra de aliento. Debo mostrar generosidad. ¿Cómo mostrar el amor al prójimo? Mostrar generosidad. Levítico 19:9 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón. ¿Qué hacen los agricultores? Se van por todo un filo y llegan, dan vueltas, siguen y todo, no dejan nada. Todo bien chapoleado. Dice la palabra de Dios, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña, porque ese es para los pobres.
Pero usted cree que alguien que tiene una huerta de naranjas, toda la naranja que cae va a decir, pásele los pobres, aquí los pueden recoger. No, sin embargo, la palabra de Dios así dice que se haga. Otra cosa de demostrar al amor al prójimo es Dios quiere que mostremos amor no oprimiendo al prójimo. ¿Cuántas personas tienen empleados y son bastante groseros y bastante los desprecian, los rechazan? Sobre todo si vienen de una cuna muy humilde, los oprimen. Dice Dios que nosotros no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario. ¿Y cuántas veces las señoras que tienen unas personas que les ayudan, pues se me perdió esto y te lo voy a descontar de tu salario? Si bastante poco les pagan, bastante poco, no les pagan tipo americano. $100 por día para hacer una casa. ¿Y aquí cuánto pagan a una persona o doméstica? Entonces todavía se atreven a contarle que si comió y que si le falta algo. Dice aquí, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Ven mañana porque no he cambiado. Esas son palabras de Dios. Una forma de expresar el amor al prójimo es siendo íntegros. Le toca que le pague, páguele. El amor se muestra. Dice, Levítico 19 del 14 al 16, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado ver gente que tiene alguna discapacidad y que anda vendiendo algún periódico. Y gente malvada, porque son malvados, van y les quitan lo que están vendiendo, les tratan de jalar la bolsita donde guardan su dinero, se burlan de ellos, los empujan, vienen y les quitan lo que están teniendo. Dios dice que no maldeciremos al sordo ni al ciego, sino que tendremos temor de Dios. Otra cosa, cómo demostrar amor a Dios es, el amor perdona. Levítico 19 del 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice Levítico. Desde ahí viene la indicación de amar al prójimo. La Biblia dice que si tú amas al prójimo, una característica del prójimo es que perdonas. No podemos retener el perdón porque me la hizo y me la hizo muy bien. Y entonces estamos nosotros siendo más malvados que el que nos hirió y que nos ofendió. Para soltar una persona nos vamos a sanar nosotros. Reteniendo el perdón nos enfermamos. Reteniendo el perdón crece una raíz de rencor y amargura y nos va a dañar muchísimo, nos va a secar los huesos. Entonces es muy importante que nosotros no retengamos el perdón. Y otra gente dice, es que yo hice algo tan malo, pero tan malo que Dios no me puede perdonar. Hacemos a Dios inútil. No puede perdonar. Nosotros somos más que Dios porque Él a mí no me puede perdonar. Y eso es un error muy grande. Nosotros tenemos que entender que Dios es todopoderoso, pero es todo misericordioso. Y hay ocasiones en que pensamos que una persona multiasesino, alguien que hizo algo muy grave y en el último momento de su vida se arrepiente y se reconcilia con Dios, va al cielo. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Pero si él toda la vida fue un asesino, robó, hizo muchas cosas malas. Yo siempre estuve cerca de ti, Señor. Pero Dios es misericordioso y nos arrepentimos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que no hagamos incapaz a Dios de perdonarnos. Un jovencito llegó con su madre y le dijo, a ver, mamá, como me he portado muy bien, aquí tengo esta lista. Y le sacó una lista. Por haberme portado bien, 10 pesos. Por haber cortado el pasto, 10 pesos. Por haber ido al mandado, 20 pesos. Por haber limpiado mi cuarto, 20 pesos. Ya me debes 50 pesos. Aquí está. Y estaba con su manita extendida.
Y la mamá agarra esa lista y le dice, muy bien, a ver, vamos a ver. Por haberte tenido en mi vientre, 0. Por haberte tenido con dolores, 0. Por haberte criado y llevado desde el kinder a la escuela, 0. Por haberte alimentado y vestido, 0. No me debes nada. Para entonces el jovencito que estaba con su manita extendida, la estaba recogiendo, avergonzado de haber cobrado algo que por amor se debería haber hecho. Así estamos nosotros. Tenemos que saber que con Dios nosotros no tenemos que pagarle nada. Él pagó, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, pagó nuestra deuda con Él. No le debemos nada. Otra cosa es si ayuda usted únicamente a los necesitados, solamente cuando no le causa una molestia. Pero si yo no conozco a este, ni siquiera sé quién es, no quiero que se me acerque, se viste muy mal, huele mal, a lo mejor necesita el dinero para emborracharse, o un jovencito le dice uno, no, para drogarte o para irte a las maquinitas. No pongamos nosotros ese freno. Dios no nos dice que los ayudemos únicamente cuando los conocemos. Tenemos prejuicios a veces con las personas que visten mal, tenemos muchos prejuicios. Mire, una vez, estando en Nueva York, una persona pidiendo limosna le dijo, estaba con su manita y le dice una señora, se baja de un carro muy elegante, le dice, don Juan, venga conmigo, vamos a tomarnos un café. Y el señor que estaba pidiendo limosna estaba todo confundido, no sabía qué. Y le dice, venga, don Juan. Y él decía, no quiero ir. Se acerca un policía y le dice, ¿algún problema, señorita? ¿Le está molestando a este señor? Dijo, no, al contrario, ayúdeme, que venga conmigo. Quiero ir a que se tome un café conmigo y unas donas. Y el señor le dice, no quiero ir, deme el dinero y váyase. Dijo, no, ¿usted no se acuerda de mí? Dijo él, no. Mire, don Juan, cuando yo era estudiante tenía muchas carencias. Y entonces, usted siempre que yo iba a pedirle, a sentarme al restaurante que usted era gerente, le decía, deme un vaso de agua nada más, por favor. Y usted me ponía un platito con donas y un café y me decía, cortesía de la casa. Yo no tenía dinero y muchas veces esa comida fue la única que yo tuve en esos días. Sin embargo, me gradué, soy economista y tengo dinero suficiente para poner un restaurante. Venga, don Juan, porque a partir de hoy usted va a ser gerente de ese nuevo restaurante a 2 cuadras de aquí. Por lo pronto, le voy a dar a usted un dinero para que vaya, compre su ropa, se cambie, se asee, rente ese buen departamento que usted merece y quiero que me diga por qué está en esta situación. Y él le dijo, lo que pasa es que en el restaurante que usted me vio donde yo era gerente, llegó un nuevo dueño que le parecía muy mal que yo fuera, con mi edad, gerente. Tenía algún dinero ahorrado, es cierto. Pero entonces lo que hice fue gastármelo en comer, no tenía más para pagar renta, hasta que terminé en la calle pidiendo limosna, ahí donde usted me encontró. Y la señora le dijo, no más, don Juan, a partir de hoy, aquello que usted hizo por amor al prójimo, aquella comida que usted me dio, porque usted, que Dios le movía misericordia a su corazón para darme a mí, que sabía que tenía tanta necesidad, ahora viene la recompensa. Ahora usted será gerente de ese nuevo gran restaurante que yo voy a inaugurar en unos cuantos días. Tenemos que movernos a misericordia con aquel que lo pide. No se cuestione si lo quiere para comer. Si una persona, una mujer le pide dinero y después le dice, ¿y no tendrá algo que darme? Quizá usted tenga una pequeña bolsa de arroz, quizá usted tenga otra comida, aunque sea enlatada, que usted pueda proporcionarle. Cuando no insisten en dinero y piden comida es porque tienen hambre. Y hay mucha hambre que usted puede solucionar. No tiene que invertir mucho. Y sí puede orar a Dios para esas personas. Decirles que la pobreza es una maldición de la que pueden salir si se acercan y se aferran a Dios. Porque Dios nos ama, pero sí nos dice que amemos al prójimo. Este programa ha sido algo que a mí me ha gustado mucho compartir con ustedes, porque a mí misma me está dando lecciones.
de dar amor al prójimo, de estar no cuestionando por qué, si vienen, si nos molestan, si nos piden, tenemos que estar dispuestos a dar nuestro amor al prójimo. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes. Y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.